Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de postaja de las mejores, de los highlights del Congreso de Chicago. Ha sido un congreso en el que la temperatura no ha acompañado demasiado, incluso había anuncios por la televisión de no salir de casa si no fuera estrictamente imprescindible y, en cualquier caso, menos de 15 minutos fuera, y nosotros aquí todos como campeones yendo arriba y abajo por el Congreso. En fin. Hemos cambiado un poco el orden respecto a la primera sesión por problemas de vuelos. La primera charla la dará el doctor José Ángel Rodríguez Fernández, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que nos hablará de una miscelánea. El título no hace justicia porque realmente hay cosas que afectan a la práctica clínica y son muy interesantes. Hablará de estructurales, cirugía, endocarditis, etcétera. A continuación, el doctor Domingo Martín, del Complejo Hospitalario de Mérida, nos hablará de cardiopatía isquémica y código infarto. Posteriormente, el doctor Ignacio Cruz González, del Hospital Universitario de Salamanca, hablará de antiagregación. El doctor Vicente Arrarte Esteban, del Hospital General Universitario de Alicante, hablará de insuficiencia cardíaca y del estudio Paradigm. Y, finalmente, el doctor Fernando Cibeira Murillo, del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, nos hablará del punto estrella del Congreso, que han sido los lípidos, justo un año después que fueran otra vez punto estrella del Congreso cuando se presentaron las guías americanas. Yo soy Xavi García Moll, de Barcelona, del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Y bien, esto es un directo organizado desde Casa del Corazón por la SEC y gracias a la colaboración de MSD, que no ha coartado para nada los contenidos. Y las preguntas se pueden orientar tanto por el chat como por Twitter con el hashtag postaja14. Se puede participar, hacer preguntas y después, posteriormente, intentaremos en lo posible, si el jet lag nos lo permite, y los conocimientos también, las preguntas que se puedan generar. Pues sin más, doctor Rodríguez Fernández, por favor. Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias, Xavier. Sobre anticoagulación, resonancia magnética nuclear y seguridad de los dispositivos implantables, hipertensión y algunos aspectos sobre redes sociales y artículos. Bien, la mayor parte de la información se centra en ensayos clínicos, habrá algún registro y algún estudio. Lo primero que voy a comentar es este ensayo clínico que ya está publicado en New England, que hace referencia al papel del atenolol versus losartán en el Marfan. Como sabéis, desde un estudio publicado a principios de los años 90, los betabloqueantes son, digamos, el tratamiento estándar en los pacientes con Marfan, si bien las características de degeneración de tejido conectivo que tienen estos pacientes hace prever que el losartán pueda reducir este proceso inflamatorio y, por tanto, tener un efecto beneficioso en los eventos sobre la raíz de aorta. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de Marfan y una raíz aórtica medida por Z-score de más de 3. Se excluyeron a aquellos que ya han sido operados o con diámetros de aorta con indicación quirúrgica, y el objetivo fue valorar la tasa de crecimiento de la raíz aórtica en un seguimiento de 3 años con los dos fármacos. Para eso lo que se hizo fue randomizar 300 pacientes a la rama del atenolol, la dosis media estuvo en torno a 150 miligramos, y el losartán, otros 300 pacientes con una dosis media cercana a 90 miligramos al día. Lo que se ha observado, esto es el cambio estimado del diámetro absoluto de la raíz aórtica. Con el paso de los años este diámetro ha crecido discretamente, pero ha crecido en las dos ramas de tratamiento, un poquito más en la rama de losartán, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Y cuando se han analizado objetivos secundarios, en este caso el periodo libre de disección o de necesidad de cirugía o de muerte, pues se ha visto que los dos fármacos eran similares, por lo tanto no existe una elección farmacológica ideal para los pacientes con síndrome de Marfan. Otro de los ensayos clínicos que se ha presentado ha sido, en este caso, en la patología de la miocardiopatía hipertrófica. Los ARA2, en concreto el losartán, se ha estudiado tanto en desarrollo animal como en estudios piloto en humanos. Se ha visto que reduce el proceso inflamatorio y que, por tanto, podría reducir la masa ventricular izquierda, podría tener un efecto beneficioso sobre la función diastólica e igualmente sobre la capacidad funcional de estos pacientes, independientemente de que tuviesen una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o no obstructiva. Bien, lo que se ha hecho ha sido en un único centro randomizar pacientes a recibir losartán 100 miligramos versus placebo. En total 132 pacientes, un 10% de ellos aproximadamente tenían miocardiopatía hipertrófica con patrón obstructivo, y el objetivo, el endpoint primario, pues era valorar el cambio en la masa ventricular medida fundamentalmente
por resonancia magnética. Con respecto a los resultados, lo que se ha visto es que se ha reducido la masa muy poquito, 1 gramo por metro cuadrado de superficie, y tanto en la rama de placebo como en la rama de losartán, al seguimiento de 12 meses. Por tanto, básicamente lo que quiere decir es que el losartán, al menos en este periodo de tiempo y con estas características de pacientes, pues no reduce la masa ventricular en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y también analizando eventos secundarios como son la capacidad funcional medida por una ergometría no se ha visto ningún beneficio. Bien, tercer ensayo clínico relevante. Este no tiene acrónimo, también se publicó simultáneamente en New England y tiene que ver con el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral moderada en relación con la isquemia miocárdica. Aproximadamente el 50% de los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio tienen un cierto grado de insuficiencia mitral residual isquémica. Aproximadamente un 10% de ellos la insuficiencia mitral es moderada, y sabemos que la presencia de insuficiencia mitral pues tiene efectos deleterios a medio y largo plazo. Bien, la situación actual, de hecho, de las guías americanas es la que sigue. Se aconseja la reparación de la válvula mitral cuando hay M moderada, siempre que el paciente vaya a ser sometido a otra cirugía cardíaca, pero con una recomendación tipo 2B y con un nivel de evidencia C, que bueno, pues indica que no hay evidencia y que esta es la primera, por tanto, en este sentido. Bien, lo que se ha hecho ha sido pacientes con indicación de revascularización coronaria quirúrgica, a unos 150 se han randomizado a bypass coronario y a los otros 150 se ha randomizado a bypass coronario asociado a anuloplastia mitral con anillo. El endpoint primario, en este caso, dado que eran pocos pacientes y seguimiento corto, el seguimiento que se ha publicado es a 1 año, pero se está analizando el seguimiento a 2 años, es el cambio en el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, y se ha visto que este cambio ha sido mínimo, discreto, y tanto en los pacientes que habían sido sometidos a cirugía coronaria aislada como pacientes a los que se le había añadido la anuloplastia mitral independientemente. Aquí están todos los pacientes y aquí están los que han sobrevivido. Si analizamos el endpoint secundario de mortalidad, no hubo diferencias en el grupo con anuloplastia versus grupos sin anuloplastia, tanto en la mortalidad a 30 días como en la mortalidad a 1 año en el seguimiento. Y un dato muy llamativo es que la totalidad de pacientes tenían, como digo, insuficiencia mitral moderada. Los que se sometieron a anuloplastia solo queda un 10% de insuficiencia mitral moderada residual, pero la otra lectura es que el 70% de los pacientes que fueron revascularizados quirúrgicamente sin anuloplastia pasaron a tener una insuficiencia mitral leve o trivial en relación con el remodelado inverso que la revascularización coronaria permitió. Cuarto aspecto importante, se presentó en la sesión de Clinical Trials, aunque en realidad no es un Clinical Trial, es un estudio que yo creo que va a dar bastante que hablar. Es un estudio inglés que es importante comentar que en el año 2008 las guías NICE han recomendado no emplear ningún tipo de prevención de profilaxis de endocarditis, independientemente del grado de riesgo del paciente, para procedimientos dentales, urológicos, digestivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que este grupo inglés ha analizado es todas las prescripciones de monodosis que se daban para la prevención de profilaxis, tanto de amoxicilina como de clindamicina, que lo tienen perfectamente contabilizado, y han analizado esto desde el año 2004-2013, y desde el año 2000 al 2013 han analizado todos los casos con diagnóstico de alta de endocarditis infecciosa en Inglaterra. Se han acumulado un total de 19.000 casos. Bien, lo que se ha visto es que la profilaxis de endocarditis se ha reducido en un 90% aproximadamente, después de las guías NICE, que he de comentar que a diferencia del resto de las guías, sobre todo las americanas se sigue recomendando la profilaxis en pacientes de alto riesgo. Bien, aquí se ha reducido la profilaxis en más de un 90%, y lo que se ha visto es que a partir de ese momento se ha producido un incremento en la incidencia de endocarditis asociado a un incremento de la mortalidad por endocarditis. 35 casos más al mes y aproximadamente 18 fallecimientos al año. Bien, los autores ellos mismos comentan que han demostrado una relación temporal entre ambos acontecimientos, pero obviamente no pueden demostrar una relación causal. Ha sido bastante discutido en la sesión, y esto, bueno, lo que ha dado pie es a que las propias guías NICE hayan decidido sentarse para analizar los datos y bueno, si es preciso, pues tomar las decisiones oportunas. Pero, repito, son datos observacionales que, bueno, levantan información sobre pues estar alerta entre esta relación. Bien, otro ensayo clínico relevante
es este que se llama Anexa a Trial, y que lo que ha analizado es un antídoto universal para los inhibidores directos de la trombina. Se llama Andexanet alfa, y básicamente lo que es un señuelo para los inhibidores del factor 10A. Tiene una estructura similar al factor 10A, se ha estudiado en estudios de fase 2 con apixaban, rivaroxaban, enoxaparina, edoxaban, etc. Y se han hecho 2 estudios en fase 3. Uno es el que vamos a comentar ahora, que es en voluntarios mayores sanos, y se está poniendo en marcha el de los pacientes con sangrado. Bien, básicamente el estudio son muy poquitos pacientes, 33, 9 por la rama placebo, y lo que se ha hecho es en pacientes anticoagulados con apixaban administrar un bolo de Andexanet. Hay otra rama que esta no se ha comunicado, que es después del bolo una infusión, y el objetivo primario era valorar el porcentaje de cambio de la actividad de antifactor 10A. Bien, lo que se ha observado es que a los 2 minutos, que el análisis se hacía a los 2 y a los 5 minutos, a los 2 minutos prácticamente desaparece por completo la actividad antifactor 10A, y a las 2 horas aproximadamente esta se recupera. Recuerdo que era un bolo y se recupera el nivel esperado. El 100% de los pacientes tratados tuvieron una reversión superior al 90% de la actividad de antifactor 10A. No se produjeron eventos trombóticos en relación con el tratamiento, y no se han demostrado la generación de anticuerpos, porque se trata de un tratamiento recombinante. Por tanto, parece que se ha dado con el antídoto para este tipo de inhibidores directos de la trombina. Otra información que me ha parecido relevante es un registro, el registro MagnaSafe, que básicamente lo que ha hecho es analizar las consecuencias de la utilización de resonancia magnética no cardíaca, no torácica, en pacientes con dispositivos, concretamente 1000 pacientes con marcapasos y 500 con desfibriladores, y eran dispositivos no preparados para resonancia magnética. Se estableció un protocolo de preparación al paciente para la resonancia muy específico, y la base de esto es que aproximadamente entre el 50 y el 70% de los pacientes a los que se le coloca un marcapaso, un desfibrilador, necesitarán la realización de una resonancia por otras patologías diferentes a las cardíacas o por patologías cardíacas. Bien, lo que se ha observado es que siguiendo este protocolo específico no se ha producido ninguna muerte, solo se ha producido la necesidad de un único recambio de un desfibrilador, y esto estuvo en relación con una mala programación previa a la resonancia. No se desactivaron las terapias antitaquicardia, y no se produjeron ninguna necesidad de cambio de parámetros urgente en los pacientes, tanto con marcapasos como con desfibriladores. Por tanto, de estos 1500 casos, las conclusiones es que los cambios en los parámetros fueron pequeños, clínicamente no relevantes, y que no quisieron reprogramación. Esto nos da mucha tranquilidad, y de hecho los propios autores del registro lo que hacen es establecer que muy probablemente las guías tengan que tener en cuenta este registro y establecer una serie de cambios en las recomendaciones sobre el empleo de la resonancia magnética en dispositivos no preparados para resonancia magnética. Creo que ha sido un registro realmente importante desde el punto de vista clínico. Se ha analizado también, ha habido varias mesas sobre hipertensión arterial. Se sigue hablando mucho del intervencionismo, que se ha instalado como terapia en la hipertensión arterial. Hay diversas estrategias. Simplemente os destaco algunas que se están empleando, como es la denervación o aislamiento del seno carotidio como terapia de digamos, estimulación vagal, o alguna tan curiosa como la generación de fístulas arteriovenosas con dispositivos a nivel ilíaco, que produce un descenso de la tensión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio. Y aunque ya hay autores que dan por finiquitada la denervación renal, teniendo en cuenta los resultados del estudio Simplicity 3, de hecho hay una editorial de British Medical Journal que así lo hace patente, se han publicado datos en relación con el tipo de ablación que se ha realizado. Es decir, cuando la intensidad de la ablación y la calidad de la ablación de las arterias renales ha sido importante en cuanto a la cantidad de la arteria ablacionada y del plexo ablacionado, pues los resultados son mejores. Bien, parece que por aquí todavía se sigue investigando en cuanto a la ablación renal. Y ya para finalizar, un ensayo clínico curioso que lo que ha intentado es establecer una relación entre la utilización de las redes sociales, tanto Twitter como
como Facebook en la visibilidad de los artículos publicados en Circulation. Este artículo ya lo podéis encontrar en Circulation, el estudio se llama Intention to Tweet, y la hipótesis era valorar si con la utilización de medios sociales se incrementaba la visibilidad de los artículos al cabo de 30 días. Y lo que se ha hecho pues, ha sido randomizar una selección de artículos, 286, unos de ellos, 121, se han randomizado a ser publicitados mediante redes sociales y 122 pues no se han publicitado. Bien, al cabo de 30 días lo que se ha observado es que no ha habido ninguna diferencia en cuanto al número de páginas observadas al cabo de 30 días y bueno, la discusión de los moderadores de la mesa básicamente lo que se traducía o la conclusión final era que, bueno, pues que los profesionales buscan la información de forma selectiva, aquella información que más les interesa y no por el hecho de que se haga publicidad a uno u otro artículo, pues se va a abrir y se va a leer con detenimiento. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que contar. Espero que os haya resultado de utilidad y muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Antes que te vayas, hay un par de preguntas. Una, de todo lo que has mencionado, ¿qué es lo que te hará cambiar la práctica clínica a partir de mañana? A ver, hay dos o tres cosas que yo creo que relevantes. Una es la del registro del empleo de resonancia magnética en los pacientes con dispositivos. Ahora mismo, de forma sistemática, aconsejamos a los pacientes que no se realice y a veces es la herramienta diagnóstica para determinadas patologías no cardíacas que pueden condicionar el tratamiento de esas patologías. Creo que este registro establece de forma contundente la viabilidad de hacer estos procedimientos siempre y cuando se establezca una pauta de comportamiento antes de realizar la resonancia en estos pacientes. Con un seguimiento programado y bien con específico previo y posterior a la resonancia se puede realizar con seguridad. Otro es la incertidumbre que ha generado el tema de la profilaxis de endocarditis en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, en Inglaterra. A ver, yo creo que esto es cierto que parece que hay una relación temporal clara entre el abandono de la profilaxis indiscriminada y el incremento de la endocarditis. Si bien esta relación temporal no se puede acompañar de una relación causa-efecto directa y puede tener que ver con otros factores, con un mejor diagnóstico de las endocarditis, con pacientes de más alto riesgo y más casos de endocarditis. De hecho, los que participaban en la discusión hicieron un análisis retrospectivo de los casos previos al 2008 y lo que se observó es que había un incremento progresivo de los casos de endocarditis. Bueno, yo creo que esto ha levantado una alerta, NICE ha establecido una alerta de revisión de la información y bueno, supongo que sabremos a corto o medio plazo algo más al respecto. Y el tercer aspecto es el de la cirugía mitral. Yo creo que es también relevante. Ahí son pacientes que con frecuencia no sabemos qué hacer. Parece que la revascularización coronaria bien hecha garantiza, gracias al remodelado del ventrículo, una reversión de la insuficiencia mitral funcional isquémica en un porcentaje muy alto de los pacientes, un 70%. Y sin embargo el precio a pagar es más tiempo de bomba, una mayor estancia hospitalaria y más eventos cerebrovasculares en relación con la cirugía. Probablemente, a la vista de esta información, yo no aconsejaría la cirugía, la anuloplastia mitral asociada a la revascularización coronaria en este tipo de pacientes. De hecho, en vista a lo visto, el hecho de hacer una cirugía coronaria, además de una cirugía mitral, siempre dispara el riesgo, digamos, de la propia cirugía. Y igual, simplemente con los bypasses no haría falta ni entrar en bomba. O sea, se puede hacer sin bomba. Y en los centros que además hacen cirugía sin bomba, pues aún sería una morbilidad menor, ¿no? Exacto. Muchas gracias, José. De nada. Pues nada, pasamos a la siguiente. El doctor Domingo Marzal nos explicará las novedades que se han dicho sobre cardiopatía isquémica y código infarto. Domingo, cuando quieras. A ver. Gracias, Xavi. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un saludo especial a la gente que está conectada desde Latinoamérica. Mi agradecimiento a la Sociedad Española de Cardiología y a MSD por permitirme compartir y difundir conocimiento con mis compañeros y con la gente que estáis al otro lado de la pantalla. Voy a comentar brevemente cuatro ensayos que se han presentado en la AJA y un resumen de un simposio muy interesante que hubo de controversias en revascularización coronaria, ¿no? Comenzamos con el primero de los trabajos. El trabajo es el factor 64
que lo que plantea es la utilidad del AngioTAC en pacientes diabéticos asintomáticos de alto riesgo y ver el impacto que tiene en la prevención de eventos cardiovasculares. Y os muestro directamente la imagen del evento primario, que ahí podéis ver el efecto fue neutro. Por tanto, parece que en pacientes diabéticos asintomáticos pues no se aconseja realizar TAC coronario como screening. El segundo de los trabajos lo hicieron en Japón a sus ancianos, la mayoría eran pacientes mayores de 70 años, pues quieren ver si la dosis baja de aspirina es útil en prevención primaria de prevención de eventos cardiovasculares, ¿no? Podéis ver que son personas de entre 60 y 85 años con al menos un factor de riesgo y los randomizan a 100 miligramos de aspirina o no tomar aspirina, ¿no? El evento primario fue neutro. El evento primario es un compuesto de muerte cardiovascular, de ictus no fatal, de infarto no fatal, y como veis, pues como he dicho, fue neutro, ¿no? Y cuando analizamos pues los factores, los subgrupos por factores de riesgo, vemos que no afecta para nada el resultado del estudio, e igualmente datos demográficos como podemos ver, ¿no? Sexo, edad, índice de masa, tabaquismo y demás. Y comentar que parece que reduce, siendo un evento secundario y con todo lo que eso conlleva, reduce los infartos no fatales, pero como podéis ver, en cuanto a otro tipo de efectos secundarios, el efecto secundario tiene que aumentan de forma muy significativa hemorragias mayores extracraneales. Y pues todo aquello maligno que penséis que puede ocurrir en el tracto digestivo, pues le ocurre evidentemente al grupo de pacientes que toman aspirina. Por tanto, en los pacientes mayores, esto es una corte de japoneses, pero parece que la utilización de prevención primaria de aspirina pues no está recomendada, no está indicada. El resumen de un simposio muy interesante, pero la verdad es que con componentes muy buenos de una hora, algo más de 1 hora y cuarto, que comentan las controversias de revascularización coronaria. Voy a intentar resumirlo de forma muy breve y bueno, tratando de comentar lo más relevante, ¿no? Plantean si la identificación de la placa vulnerable o trabajar en esta línea aún sigue siendo un objetivo de interés. La respuesta final es que sí. Y destacan 5 cosas que ahí podéis ver, ¿no? En primer lugar, enfatizar una de las líneas estratégicas de trabajo del doctor Fuster, que es la prevención primordial, es decir, no hacer prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, no hacer prevención secundaria, sino ir a la infancia y empezar a evitar el impacto de la enfermedad cardiovascular desde niños. Hacen una reflexión acerca de la importancia que es entender la arteriosclerosis como una enfermedad sistémica y no solo como una enfermedad que tiene lesiones focales, y por tanto ver algo más allá de un paciente al que le pongo un stent o le voy a poner un stent. Nos dejan a la expectativa de la publicación de un trabajo, el trabajo complete, ¿no? Que es angioplastia preventiva en los pacientes que son sometidos a una angioplastia primaria cuando se detecta que una placa puede ser vulnerable, ¿no? Pues ya veremos los resultados. Y abogan por seguir indagando en técnicas tanto invasivas como no invasivas para detectar lesiones de alto riesgo, y es una vía de crecimiento con las técnicas actuales muy importante, ¿no? Y igualmente apuntan dispositivos endovasculares para hacer bypass intracoronario, que bueno, pues los resultados iniciales pues parecen desde luego alentadores, ¿no? Respecto a la diabetes, la pregunta es si la angioplastia sigue siendo todavía una opción. Bueno, pues todos sabemos que el pronóstico de un paciente diabético sometido a una revascularización coronaria en cualquiera de sus modos es peor que un paciente no diabético, y cuando esto lo evaluamos en pacientes con un stent liberador de drogas de primera generación, pues claramente la cirugía es superior, ¿no? Pero ya con los stents de segunda, tercera generación, parece que el gap entre el resultado en diabéticos y no diabéticos se reduce y se achica bastante, la verdad. Bueno, pues fijándonos en aspectos de seguridad y de efectividad de los dispositivos, al igual que los nuevos antiagregantes más potentes y técnicas de detección de flujo que pueden mejorar desde luego el campo de la revascularización percutánea en pacientes diabéticos. Y a falta de estudios que acaben de asentar el papel del intervencionismo claramente en diabéticos, pues parece que desde luego es la vía del medio plazo, el corto plazo.
frente al algoritmo clásico de cómo evaluamos las lesiones, si solamente la anatomía o también intentamos entender fisiológicamente estas lesiones, bueno, pues desde el punto de partida clásico de la historia clínica, como debe ser, que se continúa con una exploración habitualmente de estrés, con técnica de imagen, y si este paciente tiene alto riesgo se hace una angiografía y en función de resultados se decide por un tratamiento médico, angioplastia o cirugía, pues los autores, con el desarrollo de nuevas técnicas, fundamentalmente de imagen y detección de flujos endovasculares, pues proponen añadir, además de los test de imagen de estrés, pues el TAC, con la detección de flujo endovascular, aunque sabemos que es una técnica, desde luego, no disponible en la mayoría de centros a día de hoy, ¿no? E igualmente abogan por la importancia del papel de la reserva fraccional en lesiones coronarias, ¿no? Fundamentalmente, pues a raíz del trabajo del FAME2 publicado recientemente en New England, donde claramente la angioplastia guiada por reserva fraccional pues tiene mejores resultados en el evento primario, en coste-efectividad, en mortalidad y demás, ¿no? Por tanto, plantean fusionar claramente la anatomía con la fisiología. ¿Qué podemos decir de la angioplastia primaria en el infarto de miocardio? Pues las tres sociedades claramente hablan de que el acceso radial es algo plausible, siempre dependiendo de la experiencia del operador, como es obvio. Sabemos que la mayoría de centros ya es la técnica de elección. La trombectomía es, desde luego, una opción fundamentalmente cuando hay trombosis residual. ¿Y qué ocurre cuando el paciente tiene una lesión multivaso? Hacer angioplastia de la lesión culpable solamente o de el resto de lesiones. Bueno, pues en el propio acto, desde luego, queda claro que en pacientes con hemodinámica comprometida hay que hacerlo, y en un segundo tiempo, pues cuando hay isquemia espontánea o pruebas de detección que dicen que el paciente es de alto riesgo, pues evidentemente hay que hacer angioplastia de otros vasos. Los dos últimos ensayos son el código infarto que presentaron justo hace unas horas allí en Chicago, que realmente llega un poco desfasado para la realidad española en la mayoría de regiones, ¿no? Como podéis ver, es un trabajo que incluye 16 regiones que, pues, por ejemplo, está Nueva York, Nueva Jersey, Atlanta, Tampa, Houston, San Luis, Oklahoma, es decir, no son lugares menores, y que hasta ahora no había realmente un código infarto como tal en dicho sitio, ¿no? 480 hospitales, 1.200 centros de emergencias, y la conclusión viene un poco a enfatizar lo que la mayoría de la evidencia actual dice sobre el código infarto, ¿no? Que a mayor tiempo en urgencias, mayor riesgo de mortalidad de los pacientes. También se ha visto en este trabajo, aunque no presente la diapositiva, que la formación del ciudadano, la sensibilización de los profesionales hace que cada vez la atención sea un poco más precoz, y los resultados evidentemente son mejores, ¿no? Cuando se compara, y se puede ver en la curva o la línea en rojo, la situación nacional, y vemos qué ocurre con el programa de código infarto, evidentemente la mortalidad hospitalaria se reduce claramente, y esto nos hace un poco enfatizar nuestro estudio, recalcar el estudio de nuestra sociedad, donde claramente se ha visto que el código infarto en aquellos lugares donde está bien implementado, pues reduce sin duda la mortalidad de nuestros pacientes. Y para finalizar, un trabajo que el nombre que tiene prácticamente no nos dice nada, ¿no? El estudio AVOID, ¿no? Sabemos que la utilización de oxígeno en el infarto de miocardio con elevación del ST es algo que es tarifa plana. A todo aquel con infarto con elevación hay que ponerle oxígeno, pero la evidencia que lo soporta es pobre o casi ninguna. Y sabemos que cuando alguien no está hipoxémico y le suministramos oxígeno, ocurre que puede reducirse la reserva y el flujo coronario, y por tanto tener un mayor tamaño del infarto, repercusión a nivel miocárdico, ¿no? Bueno, pues aquí los autores lo que hacen es coger pacientes con infarto con elevación del ST de menos de 12 horas, que tienen una saturación igual o superior al 94%, y los randomizan a oxígeno sí, oxígeno no, y ven que ocurre, ¿no? Como podéis ver, el área bajo la curva de los pacientes a los que, teniendo una saturación por encima del 94%, se les suministra oxígeno, el área bajo la curva dice que el área del infarto es mayor. Igualmente, viendo variables clínicas durante el ingreso hospitalario,
veis que hay una mayor tasa de infarto recurrente e igualmente hay un mayor número de arritmias significativas. Y en los 6 meses se mantiene la tendencia de infarto recurrente y de el compuesto de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Y como última diapo os cuento que en estos pacientes donde parece que el oxígeno cuando no hay hipoxemia va peor, pues son en aquellos con peor flujo coronario, con más tiempo y en las mujeres. Esto no es para dar ninguna idea maligna. Pues muy bien, esto es lo que tenía que contaros. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. No hemos tomado ninguna idea maligna. A continuación, el doctor Ignacio Cruz nos explicará que se ha presentado bastante sobre antiagregación. De hecho, la primera sesión de los Late Clinical Breaking Trials versó únicamente sobre la doble antiagregación, con datos que veremos que son controvertidos, y posteriormente durante el Congreso se han ido repitiendo sesiones. O sea que adelante, Ignacio, muchas gracias. Gracias, Xavi. Bueno, en primer lugar, unirme al agradecimiento tanto a MSD como a la Sociedad Española de Cardiología por dejarnos realizar esta sesión, en la cual resumimos por lo más importante de la AJA. Como comentaba Xavi, dentro de este congreso ha habido una parte muy importante de antiagregación, y me permito como introducción realizar un poquito de historia. Cuando aparecieron los estenfármacos se recomendaba la doble antiagregación para sirolimus de 2 a 4 meses y para el paclitaxel 6 meses. Posteriormente, en el famoso Congreso de Barcelona, Congreso Mundial, en el que se describieron el incremento de trombosis del stent, eso creó una gran alarma social y se decidió alargar la doble antiagregación al menos durante 1 año. Posteriormente, y en los últimos años, ha habido varios estudios que han intentado acortar estos tiempos de antiagregación de 3 a 6 meses, y diversos metaanálisis, incluso las guías de práctica clínica, recomendaban a día de hoy 1 mes de doble antiagregación cuando se ponía un stent sin fármaco, un bare metal stent, 6 meses cuando se ponía un drug eluting stent, en algunos casos también 3 meses, y si era después de un síndrome coronarial agudo, 1 año. Pero ya las mismas guías decían que habría que tener en cuenta que se iban a publicar estos ensayos. Estos ensayos han sido comunicados en la AJA y son el ISAR-SAFE, el ITALIC, el TELEPAS y el DAPT. Empiezo por ISAR-SAFE. Este es un estudio aleatorizado en el cual se aleatorizaron pacientes que habían recibido un stent fármaco a 6 meses de tratamiento con placebo o 6 meses de clopidogrel, de todos ellos 6 meses, es decir, había un grupo de pacientes que tenían doble antiagregación durante 6 meses y el otro durante 12 meses. Como comentarios, decir que es un ensayo bastante reciente, acabó la inclusión en el 2014, 40% de los enfermos síndrome coronarial agudo y solo un 10% tenían stent de primera generación. En la gráfica podemos ver cómo en su primary endpoint, incluyendo lo habitual, es decir, muerte, infarto o sangrado, no había ninguna diferencia, incluso cuando quitaban el sangrado tampoco había ninguna diferencia entre los que recibían antiagregación 6 meses o los que recibían 12. Cuando analizaron por separado cada uno de estos eventos, no hubo tampoco diferencias ni en ninguno de los análisis por subgrupos. Además, aunque existía una tendencia a mayor sangrado en los pacientes que recibían doble antiagregación durante 12 meses, no se alcanzó diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, la conclusión de este estudio es que no se encontraba ninguna diferencia clínica neta entre antiagregar a los pacientes con doble antiagregación 6 meses o 12 meses. Sí debemos tener en cuenta que había una baja tasa de eventos, menos de lo esperado, y que fue necesario suspender el estudio de forma prematura por esta razón. Además, dentro de los criterios de exclusión, quiero destacar que todos los pacientes que tenían un riesgo de sangrado alto, como un sangrado activo, toma de anticoagulación, fueron excluidos, al igual pacientes de alto riesgo isquémico como los que se les ponía un stent en el tronco. Un estudio similar fue el estudio ITALIC, en el cual también se aleatorizaban a pacientes que tenían un stent fármaco a doble antiagregación durante 18 meses o solo aspirina. Como cosa curiosa de este estudio, se hizo un test de resistencia a la aspirina y aquellos pacientes que eran resistentes a la aspirina fueron excluidos del estudio. Por tanto, al final lo que se incluyeron fueron 1.850 pacientes, un grupo, como he comentado, recibía los 6 meses de rigor de doble antiagregación más otros 18 meses para completar un total de 24, y el otro grupo solo los 6 meses. Incluían un 10% de síndrome coronarial agudo. Como curiosidad decir que no incluían ningún paciente con síndrome coronarial agudo con elevación de ST, y el 98% recibieron clopidogrel. Con respecto a los resultados, muy parecido
a lo que dio en el ISAR-6. No hubo diferencias en primario entre tratar a los pacientes durante 6 meses o 24 meses. Además, tampoco hubo ninguna diferencia cuando se analizaron los eventos de forma individual y la tasa de trombosis de stent muy baja, 0.3. Vemos aquí en la gráfica cómo no hubo ninguna diferencia en los distintos endpoints y tampoco hubo diferencias en el sangrado. Por tanto, concluyen que el tratar a los enfermos con doble antiagregación durante 6 meses frente a 24 es no inferior. También comentar que este estudio tuvo pocos eventos, obligó de nuevo a suspenderlo de forma prematura. Como curiosidad, como decía, hicieron un test de resistencia a la aspirina. Solo eran pacientes con un tipo de stent, excluyeron de nuevo pacientes con alto riesgo de sangrado, anticoagulación o sangrado activo, y fueron excluidos pacientes con alto riesgo isquémico como la angioplastia primaria o aquellos con un stent en el tronco. Por otro lado, se presentó el TLPAS. En este caso, la randomización no se hace a los 6 meses, sino que se hace a los 12 meses. A los 12 meses, después de doble antiagregación, los enfermos son aleatorizados a no seguir con la doble antiagregación o seguir hasta 30 meses con prasugrel más aspirina. Vemos aquí el evento primario, muerte, infarto o infarto cerebral, y vemos cómo aquellos pacientes que recibieron doble antiagregación durante 30 meses presentan menos eventos que aquellos que solo reciben durante 12 meses. Cuando se analiza cada uno de los eventos individual, vemos que estas diferencias en el endpoint combinado son fundamentalmente a expensas del infarto de miocardio. Y aunque muchos de esos infartos fue debido a trombosis del stent, como vemos aquí, la trombosis del stent fue mayor en los pacientes que solo recibieron doble antiagregación 12 meses, vemos también en esta gráfica que hubo un porcentaje importante de infartos de miocardio no relacionados con la trombosis del stent. Como era de esperar, a más tiempo doble antiagregado, más sangrado, aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, la conclusión de este estudio es que en aquellos pacientes que recibieron stent Taxus Liberté después de los 12 meses se aleatorizaron a antiagregación hasta los 30 meses o no, doble antiagregación, hubo una reducción significativa en el endpoint combinado, sobre todo a expensas del infarto de miocardio, tanto relacionado con trombosis del stent como aquellos no relacionados con trombosis del stent. Y por último, presentar el estudio de APT. Este estudio ha sido el más importante, el más comentado y ha sido publicado en New England esta semana. Y este estudio, de nuevo, lo que hacen es una aleatorización, pero es a los 12 meses. Cabe señalar que los pacientes son aleatorizados una vez que han pasado 12 meses y han estado libres de infarto de miocardio, infarto cerebral, necesidad de revascularización, sangrados moderados o severos y que han sido adherentes al tratamiento. Es decir, hay una preselección de los enfermos y en esos 12 meses luego ya se aleatorizan a recibir placebo o aspirina o cualquier tiopiridina o aspirina. Vemos aquí en la gráfica cómo aquellos pacientes que fueron tratados durante 30 meses presentaban menos trombosis del stent que aquellos tratados solo durante 12 meses. De la misma manera, en el endpoint primario, el combinado, de nuevo muerte, infarto de miocardio o infarto cerebral, vemos cómo los pacientes tratados durante 30 meses presentaban menos eventos que los tratados durante menos tiempo. Con respecto al sangrado, y como era de esperar, usando diversas definiciones, los pacientes que estaban tratados durante más tiempo presentaban más tasas de sangrado que los que no. Con respecto a la mortalidad, y esto es uno de los puntos fundamentales del estudio, se vio que los pacientes que eran tratados durante más tiempo presentaban un incremento de la mortalidad, aunque no alcanzaba significación estadística. Pero cuando se analiza separando mortalidad cardíaca, vascular o no cardiovascular, se ve un incremento estadísticamente significativo en la mortalidad no cardiovascular en aquellos pacientes que recibieron doble antiagregación durante más tiempo. Por supuesto, esto no era esperado y los investigadores intentaron analizar estas muertes no cardiovasculares de dónde venían. Vieron aquí que había una serie de muertes relacionadas con sangrados, con problemas traumatológicos, pero vieron un incremento importante en la muerte relacionada con cáncer. Esto, por supuesto, causó sorpresa en los investigadores. Intentaron analizar qué ocurría aquí. Vieron que algunos de los pacientes ya tenían un cáncer antes de ser aleatorizados, pero en cualquier caso es algo que hay que tener en cuenta y decidieron hacer un metaanálisis en el cual se incluyen prácticamente 70.000 enfermos, todos estos estudios clásicos como el CREDO o los más actuales, y parece que incluyendo todos los enfermos el uso de doble antiagregación prolongado no incrementa el riesgo de cáncer. Por tanto, las conclusiones de este estudio fue que el tratamiento
combinado con doble antiagregación a largo plazo reducía el evento combinado fundamentalmente por el descenso de infarto de miocardio a riesgo de un mayor sangrado y una dudosa incremento en la mortalidad no cardiovascular, parece que por cáncer, aunque luego cuando hacían el metaanálisis esto no parece confirmarse. Por último, comentar que todo esto que he presentado del DAPT era para stent fármaco. Ellos también hicieron lo mismo para stent sin fármaco, bare metal stent, de nuevo aleatorización, 30 meses o 12 meses, y ellos lo que vieron, y esto sí que llama la atención, es que los pacientes que recibieron un bare metal stent tenían más eventos y además presentaban más trombosis del stent. Esto desmonta uno de los mitos clásicos, que el poner a los enfermos bare metal stent sin fármaco, es más seguro que poner un drug-eluting stent. En este estudio se ha demostrado cómo presentan más trombosis del stent los pacientes que reciben stent sin fármaco que aquellos que reciben stent con fármaco. En esta diapositiva intento resumir toda esta ensalada de ensayos, stent, tipos de antiagregación, pero bueno, decir que tanto el ISAR-SAFE como el ITALIC, la randomización fue a los 6 meses y en ninguno de los dos vieron diferencias entre tratar los 6 meses o 12 meses o 6 meses y 24, mientras que en el TLPAS y en el DAPT ellos lo autorizaron a partir de los 12 meses hasta los 30. Entonces, una vez vistos todos estos estudios, nos podemos hacer varias preguntas o varias reflexiones. En primer lugar, que la tasa de eventos es baja. En todos los estudios la tasa de eventos es bastante baja. De hecho, en 2 de ellos se tuvieron que suspender prematuramente porque la tasa de eventos era baja, pero son continuos en el tiempo. No hay un momento en el cual deje de haber eventos. Es una curva en la cual siempre vemos que siguen apareciendo eventos. Una de las cosas que quiero comentar es que yo creo que ya está demostrado que no son más seguros los bare metal stent que los drug-eluting stent, y fundamentalmente con respecto a los drug-eluting stent o los stent con fármaco de nueva generación. El por qué damos a los enfermos doble antiagregación creo que hay que interpretarlo de 2 maneras. En una fase inicial damos doble antiagregación para prevenir la trombosis del stent, pero a más largo plazo lo que estamos viendo en los estudios es que lo que se hace es prevenir infartos de miocardio no relacionados con la trombosis del stent. De alguna manera lo que estamos haciendo es una prevención de nuevos eventos isquémicos al dar doble antiagregación. Por eso es importante valorar el beneficio clínico neto de esta reducción de infartos. Tenemos que ver el riesgo de sangrado, la sospecha por lo menos de que los enfermos puedan presentar mayor mortalidad cardiovascular por cáncer y compararlo con el beneficio de reducir infartos. Por eso, cuando tenemos que responder a la pregunta de a quién tenemos que prolongar la doble antiagregación y a quién no, tenemos que valorar 2 cosas, el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Y como siempre, cuando tenemos dudas, lo que hay que hacer es individualizar, porque como ya dijo Freud, si 2 individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los 2 piensa por ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Está claro que lo que tenemos que hacer es individualizar de momento. En fin, a continuación el doctor Vicente Arrarte nos explicará lo que se ha presentado en insuficiencia cardíaca y sobre el Paradigm. A destacar que en ninguna sesión de los Late Clinical Breaking Trials se ha presentado nada de insuficiencia cardíaca y tampoco de arritmias. Y de hecho, además de arritmias, han habido pocas sesiones que valieran la pena, que no fueran repeticiones de las del Congreso Europeo, por ejemplo. Y en cambio sí que ha habido alguna de insuficiencia cardíaca que puede ser interesante. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Xavier. Para preparar lo de la charla sobre insuficiencia cardíaca, he hecho un resumen bastante escueto en el que lo que pretendo simplemente es dejar las pinceladas oportunas de las cosas que has ido comentando antes. Primero de todo, había una revisión que se hizo como una especie de simposium especial de actualización de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Luego hablaré del estudio Paradigm, que es el que realmente ya se publicó recientemente en el Europeo de Cardiología, pero que aquí también pues, se habla con una comparativa con otros ensayos clínicos previos para ver el potencial de efecto que tiene esta medicación de nuevo ensayo. Y luego finalmente pues hablaré un poquito por encima de los estudios PRESERVE, AUGMENT, FET o TOPCAT, que también tuvieron repercusión dentro de la AJA. Primero de todo, como decía, hablar del especial, que era el State of the Art de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La verdad es que parecía que podíamos dar soluciones y lo que nos dio son muchos problemas. Realmente lo que definen es dificultad para poder decir con certeza qué es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De hecho, habla de una validación imprecisa y una incidencia mal definida.
Las comorbilidades metabólicas también reflejan dentro de esta presentación especial, que son de más importancia quizá que otras cosas que se han valorado para el remodelado miocárdico, como la resistencia y la sobrecarga. Y finalmente la heterogeneidad de estos estudios de la insuficiencia cardíaca se ha dejado todavía más en entrever para definir a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como una epidemia dentro de la epidemia ya conocida, que es la insuficiencia cardíaca, que es uno de los grandes males del siglo XXI. Como veis en esta gráfica que se presentó en esa sesión, realmente parece que nos salimos del tema de la insuficiencia cardíaca al hablar de temas como la enfermedad pulmonar, la enfermedad valvular, diabetes, obesidad, disfunción renal, pero realmente lo que pretenden comentar con esta diapositiva es que los tratamientos que podamos utilizar en un futuro, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca preservada, no es centrarse tanto en lo que es la insuficiencia cardíaca, sino en toda la patología que puede llevar a causar o ser consecuencia de la evolución de esta enfermedad heterogénea, como comentaba anteriormente. Por tanto, habrá que desarrollar fármacos en isquemia miocárdica, incluso en afectación renal o fibrosis miocárdica, que nos ayuden a dar soluciones a este complejo problema. Y entre los fármacos que ya se van investigando, hay uno que sin duda alguna marca el principal factor de un futuro inmediato, que es el LCZ696, y es un fármaco que, como vemos en el estudio Paradigm, que se publicó recientemente en el europeo, se comparaba esta molécula con el tratamiento gold estándar que se llama en abril de 10 miligramos cada 12 horas. Previamente se había hecho un periodo de ciego. Y los resultados, también conocidos, lo que hablaban era de una respuesta estadísticamente significativa tanto en reducción de la mortalidad como en la reducción de hospitalización. No fue aquí donde se centraron principalmente en la AJA, puesto ya que estaba conocido, pero sí que hablaron de esta comparativa en la que lo que se pretende es, en estudios como el SOLV-T previo que se había comparado en enalapril con placebo, y que eso es lo que demostró la efectividad en enalapril y que se convierta en el gold standard de la insuficiencia cardíaca hasta la actualidad. También el Charm Alternative, que era el candesartán con placebo, que intentaba lo mismo en aquellos pacientes que no podían tomar IECA y que en este caso pues no fue tan efectivo, de ahí que los ARA2 nunca hayan llegado a superar a los IECAs en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y en esta valoración lo que hacen es comprobar si el LCZ696 de una forma, digamos, extrapolable, hace que, con respecto a placebo, que no es lo que hacen en el estudio, tuvieran qué resultados tendrían en esa valoración estadística o extrapolable, ¿no? Y vemos en esta gráfica en la que vemos que efectivamente el Paradigm demuestra ser mucho más efectivo incluso que lo que se veía en el SOLV-T, que era hasta ahora el gold estándar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El Charm Alternative no alcanzó diferencia significativa, de ahí que no pudiera ser una molécula superior al IECA. Y es más, en el estudio en el que se utilizó el LCZ696, vemos que hay un menor deterioro sintomático, una menor necesidad de intensificar el tratamiento oral o intravenoso, menor visitas a urgencias, de ingreso hospitalario, los ingresos además son de menor severidad, hay menos necesidad de dispositivos, aunque en este caso no fue significativa, y hay menos muertes prematuras, lo que lo hace realmente un estudio fabuloso en sus resultados. Pero de todas formas siempre podemos encontrar, y aquí en el americano se ha pretendido encontrar, preguntas sin resolver o preguntas que hagan que el estudio pues no sea definitivo. Y de ahí pues comentan que había una población americana muy baja, 602 pacientes únicamente, y que por tanto había dudas de que se pudiera aplicar el estudio a la población estadounidense, que puede ser bastante diferente a la europea. Luego también teníamos si se puede generalizar en pacientes, por ejemplo, con clases funcionales muy avanzadas o aquellos que usan dispositivos, ya que no hay en este estudio demasiado porcentaje de pacientes. Y las preguntas que siempre pueden ser las más importantes en la valoración clínica de si esto lo podemos llevar a la práctica clínica es cuál será el coste-beneficio de esta terapia, si necesitamos más estudios y que si un estudio realmente de estas características, por muy bien que haya salido, sea suficiente para cambiar una práctica clínica de muchos años de evolución.
De hecho, pues como beneficios absolutos, y esto puede ser pues muy impactante, si cambiamos el tratamiento, estamos hablando de cambiar, es decir, de quitar lo que hasta ahora hacíamos con YECAS o ARA2 a 100 pacientes por esta molécula, evitaríamos 5, según el estudio, 5 endpoints, 3 muertes de origen cardiovascular, 3 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca o 4 pacientes hospitalizados por cualquier causa. De nuevo, reflejaban esa duda de si un estudio, a pesar de tan buenos resultados, basta para cambiar la práctica clínica. Hay otras investigaciones de interés de las que se habló durante la AJA, como es este estudio PRESERVE, para ver otras líneas de actuación sobre la insuficiencia cardíaca, en este caso sobre las células madres, las stem cells. En este estudio se hacían unos criterios de inclusión, que era un síndrome coronariano agudo con elevación del ST, con pacientes tratados con ST dentro de los 3 primeros días y que tuvieran una fracción de eyección deprimida medida por resonancia o SPECT. Y la clase funcional tenía que ser 1, 2 o 3. Y como criterios de exclusión, pues un ST de mayor tiempo que hubiera estado colocado 4 días antes, shock cardiogénico, estenosis aórtica severa, oclusión aguda del stent o revascularización prevista en los siguientes 6 meses. Este protocolo complejo que veis aquí en el dibujo se hacía realmente para conseguir unos objetivos previstos que eran un combinado de infarto, ingreso por insuficiencia cardíaca recurrente o revascularización, SAE, cambio de perfusión miocárdica con SPECT y cambios de la fracción de eyección, que en este caso sería como objetivo secundario. En este estudio se obtuvo una reducción de la mortalidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un estudio muy pequeño, en fase 2, y en el que, como vemos, hay 3 muertos en el grupo de placebo y ninguno en el grupo de tratamiento, y de ahí la significación que, evidentemente, como veremos luego, tiene baja potencia. En conclusión, lo que comentaban en el estudio es que es un fármaco seguro y bien tolerado, que es una de las fases principales, uno de los puntos principales en esta fase 2, que reduce la mortalidad, aunque realmente tenga baja potencia, asociado con dosis dependiente de reducción de SAEs, reducción del objetivo compuesto, y lo único, digamos, que no conseguía era que no había cambios en la perfusión miocárdica como objetivo principal. Por tanto, eso es el refuerzo de si realmente es un fármaco de futuro, digamos que se le abren las puertas para hacer un fase 3, pero como debilidades, pues evidentemente todavía hay mucho que demostrar, incluso pues también saber si a nivel de isquemia tiene algún tipo de efectividad. También plantearon los resultados de un estudio en el que se utilizaba un neuroestimulador medular para mejorar la clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y podríamos concluir que realmente este ensayo, en el que lo que se llevó a cabo era poner este estimulador a un 90% de voltaje sobre lo tolerado por el paciente, no parece ofrecer ningún tipo de beneficio clínico. Es verdad que justifican porque el estudio se ha desarrollado principalmente en un solo centro, que el tiempo de seguimiento podría ser insuficiente, que la dosis puede ser incorrecta. Todo esto evidentemente lleva a que el estudio fue realmente un estudio con un resultado muy negativo. Ellos mismos concluyen con una frase en la que dicen que la gran tragedia de la ciencia es tener una bonita hipótesis, sin embargo acabar teniendo un mal resultado, lo que hace que las puertas para este tipo de dispositivo pues estén, si no cerradas, pues con muchas dificultades para avanzar. El AUGMENT es otro estudio en el que se utilizó pues, un hidrogel de alginato, una técnica realmente pues, novedosa, compleja, para hacer una pequeña toracotomía, y en este caso el estudio lo que basaba era su intento de buscar eficacia a nivel clínico de mejoría funcional, y lo consigue. En principio, con el número de pacientes incluidos, hay una cierta mejoría en la clase funcional y en el consumo de oxígeno. De todas formas, necesitaría más estudios para seguir viendo si esto tiene una eficacia relevante en la práctica clínica. Y también se presentaron algunos estudios más novedosos que todavía están en desarrollo, que no tenemos resultados, no había todavía resultados al respecto, en una hipótesis que sería que en la aurícula izquierda hay mucha presión y que quizá haciendo voluntariamente con un dispositivo una apertura para un paso dentro de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, le bajaría esa presión y por tanto mejoraría los síntomas del paciente. Tendremos resultados probablemente en el próximo año. Y simplemente pasar por encima un poco el estudio TOPCAT, que fue un estudio ya presentado en el año pasado, en la AJA de 2013, en la que no se obtuvieron resultados significativos en el uso de spironolactona en insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que se centraron también en esta ocasión en valorar las diferencias en las diferentes zonas en las que se aplicó el estudio, porque había una gran diferencia en la
severidad de los pacientes americanos, que tenían pues una morbimortalidad mucho más alta que en el caso de los rusos o georgianos. Y como vemos aquí, si separamos esas dos líneas, aquellos en los que los americanos en los que se les podía comparar sí que tenían resultados estadísticamente significativos para que la espironolactona sí que tuviera una eficacia en este tipo de pacientes. En conclusión, para el TOPCAT no disminuye la mortalidad el uso de espironolactona ni insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay diferencias en el reclutamiento muy claras y además la hiperpetoasemia en aquellos que tenían un filtrado más bajo fue determinante y hace que tengamos que tener una monitorización muy estrecha del paciente. Y para concluir, pues la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene un origen, como hemos comentado, heterogéneo, que es quizá lo más importante a la hora del futuro de cómo tratarla con fármacos, dispositivos, células madre. El estudio Paradigm es un estudio realmente que va a marcar un antes y un después, aunque habrá que valorar bien su coste-beneficio cuando salga al mercado. Y en un futuro no lejano pues tendremos muchas terapias diferentes, no solamente fármacos, sino dispositivos auriculares, terapias celulares, etcétera. Y nada más. Simplemente terminar agradeciendo a la Sociedad Española de Cardiología que haya contado conmigo para esta posaja, a los compañeros que han estado conmigo en Chicago, que ha sido realmente una experiencia enormemente grata, y a MSD por haber contado también con mi apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Y ya para finalizar la parte del león, la parte de lípidos, que nos la dará el doctor Fernando Cibeira. Como no podía ser de otra manera, un año después de las guías, ya veremos a ver qué nos explica. Se está animando todo el chat, se está animando el Twitter, están apareciendo bastantes preguntas. Yo creo que va en proporción directamente inversa al estado mental que tenemos nosotros. Pero bien, se hará lo que se pueda. Adelante, gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Cardiología y a MSD la invitación para poder hacer un resumen de lo que más importante, a mi juicio, se ha presentado en el American Heart de Chicago. La verdad es que la parte lipídica ha sido realmente brillante porque se han presentado muchas cosas, indudablemente no puedo presentarlas todas, y algunas de ellas, como sobre todo el estudio IMPROVE-IT, realmente son estudios que veníamos esperando desde hacía mucho tiempo y que yo creo, y desde luego así lo creen y por eso ha tenido mucha repercusión mediática como científica, pues puede cambiar un poco ciertos conceptos que teníamos sobre el tratamiento hipolipemiante de cara al futuro. Empezaré repasando diferentes estudios que se han presentado sobre alirocumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9. Se presentaron 5 estudios diferentes, yo he seleccionado 3 que voy a presentar rápidamente. En primer lugar se presentó el estudio Odyssey Alternative, que se da en sujetos con intolerancia previa a al menos 2 estatinas. Como pueden ver, estos sujetos con intolerancia previa se randomizan a 3 tipos de intervención, el anticuerpo monoclonal, a ezetimiba, o se les vuelve a poner a algún grupo de ellos nuevamente una estatina, en este caso atorvastatina 20. Y por tanto es un estudio en ese sentido relativamente arriesgado a sujetos que habían tenido anteriormente intolerancia, volverles a testar algunos de ellos la atorvastatina. Estos son los resultados con respecto a los lípidos respecto al anticuerpo monoclonal versus ezetimiba. Como pueden ver, y esto era esperable, pues se producen descensos muy importantes en el anticuerpo monoclonal, como ven aproximadamente de unos 65 miligramos de cilitro en comparación con la ezetimiba, y que supone aproximadamente un 50% de descenso con respecto a la concentración basal, que como pueden ver son sujetos que partían con algo menos de 200 miligramos de cilitro y acaban con algo menos también de 100 miligramos de cilitro. La buena noticia también de este estudio no solamente es la potencia, sino también son los efectos secundarios. Y los efectos secundarios realmente nos dicen que tanto ezetimiba como alirocumab es tolerado por un alto porcentaje de sujetos con intolerancia previa a las estatinas. Ven ustedes que efectos secundarios que lleven a discontinuar, pues realmente son 1 de cada 5 o 1 de cada 4 en ambos grupos. Lo curioso, y yo creo que también es una reflexión que nos tiene que hacer este estudio, que nos tiene que llevar este estudio, es que muchos pacientes con intolerancia previa a las estatinas que se les vuelve a poner una estatina, a veces diferente o dosis diferente, pues son capaces de tolerar y con un nivel de efectos adversos realmente tolerable. Por tanto, grupo de pacientes complicado, complejo, en el cual vamos teniendo herramientas terapéuticas cada vez más eficaces para su tratamiento.
Otro estudio con alirocumab es el Odyssey Combo, una situación totalmente diferente, sujetos de alto riesgo, de muy alto riesgo, ya con dosis máximas de estatinas, incluso con otros tratamientos hipolipemiantes asociados y, por tanto, fuera de objetivos terapéuticos, en los cuales se randomizan a placebo o a alirocumab a dos dosis diferentes en dependencia del objetivo terapéutico. Y como se ha comunicado ya anteriormente, esto es un fármaco realmente homogéneo con respecto a su eficacia, reducciones sobre el tratamiento hipolipemiante máximo actual, pues aproximadamente de un 50%. Y por tanto, se confirman que son fármacos incluso en sujetos que ya llevan dosis altas de medicación hipolipemiante extraordinariamente potentes. El tercer estudio con alirocumab que les resumo es el Long Term, que se presentó realmente sus resultados principales en Barcelona en el último Congreso Europeo. Aquí se presentaron diferentes aspectos y yo les resumo un par de ellos que me parecen relevantes. En primer lugar, ¿qué ocurre con los sujetos que tienen concentraciones de LDL a lo largo del estudio por debajo de 25 miligramos de decilitro? Concentraciones a las cuales no estábamos acostumbrados y en las cuales todo el mundo podríamos estar un poquito alarmados de ver a nuestros pacientes. Vean en esta tabla cómo los resultados globales de alirocumab a la izquierda y de los grupos nada despreciable de más de 500 sujetos con LDLs durante el estudio de menos de 25 y con respecto a placebo, y pueden ver que no hay ninguna diferencia con respecto a efectos adversos entre el grupo que mantiene LDLs por debajo de 25 con respecto al resto. Por tanto, yo creo que una de las, llamémosle, consecuencias que podemos sacar de este estudio es que, al menos a corto plazo, la tolerancia de concentraciones muy bajas de colesterol LDL en estos pacientes fue tan buena como en el resto de los pacientes. El segundo aspecto que se presentó en relación con este estudio es el estudio de seguimiento de eventos clínicos adjudicados cardiovasculares. Y como pueden ver, aunque este no era el objetivo principal del estudio, y esto es resultados agrupados de 3 ensayos diferentes comparados con placebo, ven ustedes cómo en este análisis, donde a 72 semanas, donde empiezan ya a separarse las curvas, todavía no de forma significativa, pero realmente el número total de eventos da la sensación de que empieza a separarse. Ya digo que este es un análisis post-hoc y por tanto con todas las limitaciones que tiene, pero sin duda que va en la dirección que uno podría esperar y por tanto son fármacos extraordinariamente prometedores de cara al futuro. El siguiente estudio que paso a comentarles, a resumirles, el estudio Improve It. Sin duda una de las estrellas de este congreso, se esperaba desde hace tiempo. Es un estudio realmente muy importante por muchos motivos. Es muy importante por el tiempo que ha durado el estudio. Ha sido un seguimiento medio de 6 años, pero el estudio en total ha durado 9 años, por el concepto que quería intentar demostrar, que realmente era un concepto muy agresivo, y por los resultados que se han obtenido. El estudio Improve It tenía 2 objetivos principales, los dos, como digo, desde el punto de vista clínico, muy relevantes. El primero de ellos era si el reducir el colesterol LDL con algo diferente a algo que sea estatina es bueno o no, si eso es capaz de reducir eventos cardiovasculares. Y esa es una polémica y esa es una evidencia que no teníamos hasta la actualidad. Y por tanto, las guías americanas del año pasado, que crearon tanta polémica y tanta discusión, se centraban precisamente en que no había evidencias y por tanto solamente había o mayoritariamente que tratar a los pacientes con estatinas, porque era llamémosle, la evidencia que teníamos. Por tanto, intentar demostrar eso es algo desde el punto de vista de concepto y de clínica diaria extremadamente importante. Y todavía tiene un segundo objetivo todavía más agresivo y complicado de establecer, que es en aquellos sujetos que ya están en objetivos por debajo de 70, si bajarles todavía más, es decir, intentar bajarles en torno a 55 el colesterol LDL, si va a aportar beneficio adicional. Como ven, sin duda 2 objetivos complicados, difíciles, y desde luego desde el punto de vista de mucha importancia clínica. Sin duda, un tercer objetivo que se añadió posteriormente es analizar la seguridad de ezetimiba por las controversias que en estos últimos años habían surgido a raíz de algún estudio donde se había insinuado que podía tener cierto aumento de cierta mortalidad, especialmente por cáncer. Este es el diseño del estudio. Son sujetos, más de 18.000 sujetos, que antes de 10 días después de un síndrome coronario agudo, se randomizan a 2 intervenciones, simvastatina 40 o simvastatina con ezetimiba 10.
hay que decir que todos los sujetos tendrían que tener una cifra de LDL en ese momento antes de la randomización entre 50 y 125, porque el objetivo es que todo el mundo estuviese por debajo de 70, con independencia de las dos ramas, y en aquellos sujetos que ya estaban en tratamiento con estatinas en el momento del síndrome coronario agudo, su cifra de colesterol LDL debía estar entre 50 y 100 miligramos de decilitro. Y el seguimiento mínimo era de 2 años y medio y era un estudio que habría de finalizarse por eventos y se calculaba un número total, como ven, muy importante, más de 5.000 eventos, para ya a priori se sabía que un descenso en torno a 15 miligramos de decilitro, pues lógicamente en esas concentraciones de LDL colesterol iba a hacer falta muchos eventos para ver si realmente había beneficio clínico o no. Esto corresponde a las características clínicas de los pacientes que se incluyeron. Como ven, me interesa resaltar varias cosas. El seguimiento fue muy bueno, porque realmente con respecto a supervivencia, a pesar de ser un estudio muy largo, el 97% se obtuvo información, pero sí que conviene señalar que más del 40% de los pacientes en ambos grupos a lo largo del seguimiento abandonaron el fármaco de estudio y por tanto sin duda esta es una de las limitaciones que hace todavía más complicado que el estudio pudiera ser positivo. También otra de las cosas que tenemos que saber es que estaba previsto que si a lo largo del estudio los sujetos tenían 2 LDLs consecutivos por encima de 79 miligramos de decilitro de LDL colesterol, pues la dosis de simvastatina se aumentaría de 40 a 80 y esto se hizo hasta el warning de la FDA en el año 2011. Y por tanto, que el grupo realmente de ezetimiba simvastatina partía con una cierta desventaja y como ven, un 27% de los sujetos que se randomizaron a simvastatina, la dosis se llegó en algún momento del estudio a subir a 80 miligramos de decilitro. Las características: edad media 64 años, 75% varones, más de una cuarta parte diabéticos, y me centraré en la cifra de LDL al inicio del estudio, 95 antes de la randomización. Y por tanto, la idea era que todo el mundo estuviese por debajo de 70 y además el grupo con ezetimiba que se redujera aproximadamente unos 15 miligramos adicionales con lo conseguido ya con la simvastatina. Estos son los datos lipídicos durante el estudio. Como ven, el estudio consiguió lo que estaba previsto, reducciones de la cifra de LDL colesterol en torno a 17 miligramos de decilitro de la rama de simvastatina ezetimiba versus simvastatina, que corresponde aproximadamente a un 22% en la reducción del colesterol LDL, es decir, lo esperado con respecto a la adición de ezetimiba a las estatinas que conocemos bien. Y este es el resultado principal del estudio. El resultado principal del estudio es que obtiene beneficio clínico significativo en el objetivo principal del estudio, que era un objetivo compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, angina que requiera rehospitalización, revascularización coronaria e ictus. Consigue una reducción del 6,4% significativa y se empiezan a diverger las curvas aproximadamente entre el primer y segundo año. Y por tanto se muestra que existe beneficio clínico en la intervención con ezetimiba a estos niveles de LDL colesterol. Cuando se analizan los diferentes objetivos primarios y secundarios, una de las cosas importantes es que todos ellos fueron significativos. Bien, el principal que hemos comentado, pero también los secundarios, que son diferentes objetivos, la suma de diferentes, uno realmente trascendente desde el punto de vista coronario, como puede ser la muerte coronaria o el infarto de miocardio o la revascularización urgente, ven ustedes con reducciones del 9% con respecto al grupo en tratamiento únicamente con simvastatina. Con respecto a los eventos individuales, se ven, aquí los tienen reflejados. No hubo modificaciones en la muerte, en la mortalidad total, pero sí que hubo modificaciones significativas del 13% del número total de infartos de miocardio en el estudio, de ictus del 14%, de ictus isquémicos del 21% y, por tanto, todo en la dirección correcta, algunos significativos y otros no, por, lógicamente, el propio diseño del estudio. Hemos comentado que un porcentaje nada despreciable de sujetos a lo largo de la evolución dejaron el tratamiento, igual en las dos ramas, y por tanto este es un análisis no por intención de tratar, corresponde al objetivo más comúnmente empleado en los ensayos clínicos anteriormente utilizados con estatinas, por ejemplo, en los cuales es un objetivo compuesto entre mortalidad cardiovascular,
e infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal. Y como ven ustedes, si cogiéramos este objetivo, ya digo, habitualmente utilizado en otros estudios, la reducción sigue siendo significativa y el porcentaje de reducción, el riesgo relativo, un 10% menos. El beneficio por subgrupos, lógicamente con las limitaciones que tiene este tipo de análisis, parecía que los sujetos diabéticos son los que fundamentalmente se beneficiaban más de la intervención con ezetimiba, y una cosa curiosa es que no hubo diferencias apreciables, o al menos no se detectaron en este análisis de subgrupos, entre aquellos sujetos que tenían más o menos de 95 miligramos de decilitro antes de la randomización. Esta diapositiva a mí me parece muy importante. Para mí, a mi juicio, la más importante y es una de las cosas más relevantes, en mi opinión, de lo que demuestra este estudio. Esta quizás sea un poco compleja, la voy a intentar explicar. Aquí tienen por intención de tratar o realmente por protocolo. Es decir, realmente los sujetos que llevaron el tratamiento, los dos, por los diferentes eventos. Y esto, la línea en lila, corresponde a lo que uno esperaría encontrar de acuerdo a los metaanálisis del CCT con estatinas. Es decir, aquí lo que estamos viendo realmente es si la reducción del colesterol LDL por un procedimiento diferente a las estatinas, de la misma cuantía, pero con un fármaco diferente, produce un beneficio diferente o no. Y como pueden ver, todos los eventos clínicos se encuentran en la línea, unos a mejor, otros mínimamente a peor, pero por tanto la conclusión claramente es que la calidad del descenso del colesterol LDL produce la misma calidad o la calidad esperada en la reducción de eventos que se prevé en los estudios con estatinas en el metaanálisis que señaló anteriormente. Quizá aquí se pueda ver mejor, esta es una gráfica clásica de los metaanálisis esos con estatinas, la reducción es dependiente. La reducción de eventos es dependiente de la reducción del LDL del colesterol, y si colocamos los dos del Improve-It se encuentran completamente en la línea, lo que quiere decir que lo importante es bajar el colesterol LDL, pero el procedimiento posiblemente, si este procedimiento es seguro y no tiene efectos secundarios, pues lógicamente es igual. Otro tema importante que hemos comentado de objetivo de este estudio era ver los efectos secundarios, y los efectos secundarios, estamos hablando de 18.000 personas seguidas una media de 6 años y por tanto realmente son extremadamente consistentes, y vean cómo no hay ninguna diferencia entre los dos grupos, y realmente el porcentaje de eventos es muy pequeño. Vean ustedes rabdomiolisis. Una de las cosas que se podía temer, que podía ser, ya que existe un aumento en la eliminación biliar de colesterol con la ezetimibe, que pudiera aumentar a patología de la vesícula biliar, no la hay, y sobre todo, muy importante y yo creo que muy tranquilizador para el uso de ezetimiba, que la incidencia de cáncer no hubo absolutamente ninguna diferencia entre aquellos que la tomaban y los que no lo tomaban. Por lo tanto, las conclusiones que hacen los investigadores de este estudio, que ya digo, son importantes desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista conceptual, es que un fármaco como la ezetimiba, que no es una estatina, reduciendo el colesterol LDL, también reduce eventos cardiovasculares, que todavía posiblemente no hemos tocado suelo en la reducción del colesterol LDL, y por tanto los sujetos con 53 miligramos de decilitro van mejor que los sujetos con 70 miligramos de decilitro, y confirma sin duda la seguridad de la ezetimiba. Esto refuerza la hipótesis lipídica de la arteriosclerosis, posiblemente pone en un segundo plano los potenciales discutibles efectos pleotrópicos de las estatinas, y para los investigadores de este estudio debe hacer pensar en modificar las guías de intervención sobre el tratamiento hipolipemiante. Cambiando de tema, cambiando de partícula, de LDL pasamos al HDL. Este estudio a mí me pareció especialmente relevante, que es intentar mejorar la capacidad de predicción del HDL. Hubo un simposium con respecto a esto. Yo creo que casi todo el mundo considera en este momento el colesterol HDL como un objetivo terapéutico prácticamente muerto, entre comillas, o de poco valor, y este es un estudio que un poco avala en esa dirección. En este estudio lo que se analiza es la capacidad de las HDL de los sujetos de tener flujo de colesterol desde los macrófagos, y por tanto qué cantidad de colesterol son capaces de coger las HDLs de cada sujeto. Es lo que se le llama la capacidad de flujo de colesterol. Y lo que se ve es que hay mucha variación de unos sujetos a otros, y que esa variación no la podemos predecir,
vean ustedes la correlación del eflujo de colesterol, la cantidad de colesterol que pueden captar nuestras HDLs con respecto a los parámetros clínicos habituales lipídicos y no lipídicos, y vean ustedes que no se correlaciona con nada. Desde luego no se correlaciona con el colesterol HDL. Este flujo de colesterol. Bueno, pues en este estudio se analizan más de 2.000 sujetos el flujo de colesterol del Dallas-Hart Study y se ve de forma prospectiva, prácticamente 10 años después, 9 años, ver si el flujo de colesterol tiene una capacidad predictiva de nuevos eventos, y claramente se demuestra que aquellos sujetos que tienen unas HDLs que son capaces de captar mucho colesterol desde los macrófagos, los que tienen un buen flujo de colesterol, tienen, como ven, menos de la mitad de eventos que aquellos sujetos en el cuartil primero que tienen un flujo de colesterol más disminuido. Y por tanto, se nos plantea esto como una herramienta diagnóstica de predicción de eventos, pero sin duda también se plantea como los nuevos fármacos que quieran hacer algo con respecto al HDL deberán demostrar no que cambian la concentración de colesterol HDL, sino que realmente modifican el flujo de colesterol en esta capacidad de captar las HDL, colesterol de los tejidos periféricos. Y se señalaron que en este momento se están a punto de empezar más de 5 ensayos clínicos diferentes con diferentes tipos de drogas que tienen como objetivo no ya modificar la concentración de HDL colesterol, sino modificar directamente el flujo de colesterol. Vean ustedes en este estudio del Dallas-Hart Study cómo efectivamente el colesterol no ajustado tiene una capacidad predictiva, pero que cuando se empieza a ajustar por otros factores clínicos, como pueden ser los triglicéridos, el índice de masa corporal, la resistencia periférica a la insulina, empieza a desaparecer y deja de tener significación estadística, y sin embargo el flujo de colesterol es independiente del colesterol HDL, mantiene su poder predictivo, incluso aunque lo ajustemos por los diferentes parámetros lipídicos o clínicos que hemos señalado anteriormente. Por lo tanto, yo creo que vamos a oír hablar de este procedimiento diagnóstico en el futuro. También me gustaría, y porque a mí sinceramente me impresionó mucho y todavía yo creo que es un motivo de reflexión muy importante, el análisis a los 20 años del WASCOPS. El WASCOPS, les recuerdo que fue uno de los en prevención primaria con estatinas, se hizo con pravastatina en varones de mediana edad, en torno a los 50 años, de Escocia, en los cuales se randomizaron a sujetos con hipercolesterolemia a pravastatina placebo, y el estudio duró durante 5 años y se publicó a mediados de los años 90. Este es un análisis que les ocurrió a los sujetos 20 años después. 20 años después el estudio acabó aquí, y a partir de aquí, lógicamente, no hubo ninguna intervención. Ellos observacionalmente saben que aproximadamente un 30% de estos sujetos tomaron estatinas, igual en los dos grupos, en los que inicialmente habían tomado placebo o que los que inicialmente tomaban pravastatina. Pero lo curioso, y realmente esto llamó enormemente la atención, como parece que hubiese una memoria metabólica también aquí, y vean cómo se siguen diferenciando las curvas, cómo se van separando las curvas y se obtiene y estamos hablando de mortalidad coronaria, pero incluso también de forma significativa en la mortalidad total por haber tomado 20 años antes un fármaco hipolipemiante durante 5 años. Por tanto, esta gráfica me gustó especialmente, como si ponemos aquí la mortalidad, el infarto no fatal y la mortalidad coronaria, como prácticamente ganas 5 años de vida por haber a mediana edad bajado el colesterol LDL en los 50, y argumentan que prácticamente cambias como tu curva de evolución de la arteriosclerosis con la edad, bajas un peldaño, con lo cual eso significa una mejoría en tu supervivencia, por lo menos con respecto a la arteriosclerosis. Esto cuadra perfectamente con los metaanálisis que se habían publicado y el que discutió el estudio WASCOPS presentó esta diapositiva que a mí me gustó mucho, en la cual se ve en azul el beneficio que obtiene el descenso permanente. Es decir, el descenso y permanente es por que tengas algún tipo de alteración genética que te haga bajar el colesterol de forma permanente a lo largo de tu vida, con respecto al beneficio de ensayos clínicos con estatinas de entre 4 y 6 años, y vean cómo en dependencia de la reducción del colesterol LDL, pues realmente reducciones relativamente cortas consiguen efectos realmente relevantes, casi sin duda es mejor tenerlo a lo largo de toda la vida, pero que se aproximan o que tienden a aproximarse con tratamientos relativamente cortos. Esto fue un debate a lo largo de todo el Congreso, hubo varias mesas, pero yo creo que el Improve-It lo resolvió claramente. El debate que lo hemos tratado muchas veces en este último año es qué es lo importante en el tratamiento hipolipemiante. De acuerdo a las recomendaciones del American Heart, era cómo dar estatinas.
el planteamiento de las sociedades europeas es cuánto bajar en prevención secundaria por debajo de 70. Realmente teníamos argumentos a favor y en contra de ambos procedimientos. Yo creo que el Improve-It claramente, a juicio de todo el mundo, inclina la balanza hacia las guías europeas, que lo importante no es cómo bajarlo, sino cuánto bajarlo, siempre y cuando cómo lo bajemos sea seguro y eficaz. Por lo tanto, el resumen que yo haría del metabolismo de los lípidos, lo que se presentó allí, es que bajar el colesterol por debajo de 70, hasta 53 en concreto en el estudio Improve-It, con fármacos seguros, al contrario de otros ensayos anteriormente que han demostrado efectos secundarios, como son las estatinas y ezetimibe, un objetivo evidente en prevención secundaria, que los anticuerpos anti-PCSK9 son fármacos extremadamente muy potentes y seguros a corto plazo, y el tiempo nos dirá qué papel ocupan en la prevención cardiovascular, que el tratamiento del colesterol HDL en este momento está muerto, y permítanme esta licencia del muerto, pero que renace la función de HDL como poder predictivo y posiblemente como objetivo terapéutico en el futuro, y que también me parece muy relevante, que nos debe hacer pensar que la reducción del colesterol LDL en edades medias de la vida reporta beneficio que va más allá de lo que podemos obtener a lo largo del ensayo clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por este estupendo resumen. Y pasamos a las preguntas. Las preguntas, y les recuerdo que las pueden hacer bien por vía Twitter con el hashtag postaja14 o bien a través del chat. De momento tenemos alrededor de unas 10. Vamos por orden alfabético, o sea, alfabético en el tiempo, perdón, porque no estamos para hacer órdenes alfabéticos ahora mismo. De la Fundación Jiménez Díaz, pacientes con sangrado, recomendación, ¿qué antiagregante usaríamos? Que más o menos lo has medio contestado sin saber que estaba la pregunta. Sí, la respuesta a eso sería que tenemos que individualizar, es decir, enfermos con alto riesgo de sangrado y bajo riesgo isquémico, probablemente lo más apropiado sea una doble antiagregación corta, meses. Pacientes con riesgo hemorrágico bajo y alto riesgo isquémico, pues mantenerlo 30 meses o incluso más, porque aunque no lo he presentado en las diapositivas, sí parece que cuando se suspende la doble antiagregación hay un efecto de rebote o de intentar ajustarse las curvas, o sea que parece que la protección continúa hasta que cortamos la doble antiagregación, y esos enfermos han sido excluidos de estos ensayos, o sea que pues la lógica clínica y optar por antiagregaciones cortas. Pero precisamente por lo que comentas, una de las gráficas era que el seguimiento del estudio era hasta los 30 y hacían un corte a los 33 meses y al suspender habían un común rebote, sobre todo con pacientes de Prasuel, es decir, antiagregados, con lo cual ¿sugeriría eventual uso de por vida? Claro, a eso me refería, lo de 30 meses o más. En un enfermo probablemente con bajo riesgo de sangrado que tolere la doble antiagregación, pues a la luz de estos estudios parece que podría ser conveniente mantenerlo más a largo plazo, porque realmente lo que están haciendo es disminuir los infartos, además infartos no relacionados con la trombosis del stent. Por tanto, parece que es un efecto de prevención sobre la enfermedad en sí, no sobre el stent o la intervención que hayamos hecho. Muy bien, muchas gracias. Desde Sede Cádiz nos han preguntado, ¿se puede establecer recomendación general para la indicación de oxígeno en el infarto con elevación del ST, Domingo? Hombre, este es un estudio pequeño, ¿no? Pero parece que sí, no parece razonable. Una, por la saturación de oxígeno, es decir, paciente que no está hipoxémico, no hay recomendación para ello. Y algo más simple por el color. Paciente azul, quizá un poco de la hipoxemia, creo. Bueno, el que van de azul como la botella está claro, ¿no? Pero como ha habido una discusión paralela sobre esto en el Twitter, el doctor López de Sá diciendo que efectivamente, por ejemplo, los pacientes que se mueren o bien antes del hospital o bien justo a la entrada del hospital, hay poco movimiento del infarto, con lo cual esto también podría sesgar un poco la selección de los pacientes. Pero bueno, en cualquier caso, se discute un dogma del síndrome coronario agudo que está en todas las redes y siempre es saludable de sacudir un poco los tratamientos que no están del todo bien establecidos o que no tienen demasiada evidencia. Hay otra pregunta que hace Almudena. ¿Qué papel crees que tienen las unidades de rehabilitación en lo referente a programación de ejercicio físico como arma terapéutica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Vicente.
Bueno, está claro que desde hace ya algunos años, cuando salió el estudio HF Action, ya se veía la mejoría de los pacientes que estaban con programas en prevención, después de haber tenido un evento cardiovascular. Y evidentemente el ejercicio en estos pacientes era claramente beneficioso. En este congreso se ha presentado también algunos estudios al hilo del HF Action. Hablaba de esa mejoría con el ejercicio. Pero me gustaría también recalcar que las unidades de rehabilitación cardíaca, a veces el conocimiento que tenemos sobre ellas es que se dedican al ejercicio puramente y también tienen una gran implicación en la prevención de factores de riesgo y análisis a fondo del tratamiento que llevan los pacientes, y que esto podría tener mucha importancia en moléculas como el LRCZ696 que sale al mercado. Está muy bien que tenga unos resultados espectaculares, pero si el paciente no va a tomar la conveniente poder estar encima de él y tener un aumento de la adherencia que sería enormemente útil, y eso las unidades de rehabilitación pueden favorecerlo. De hecho, lo de las unidades de rehabilitación en los registros que se han salido últimamente en la sociedad española, se ha visto que hay claras diferencias respecto a comunidades autónomas, entre ellas, para variar, como con el recalcar con el infarto agudo de miocardio, las angioplasias primarias, etcétera. Vamos a ver. Desde Hospital Chile, y de hecho también Fernández, nos preguntan si el Improving modificará las guías. Doctor Cibeira. Bueno, es difícil saber si modificarán o no, porque lógicamente intervienen diferentes factores. El estudio se tendrá que publicar, tendremos que ver exactamente todos los detalles con detenimiento. Las personas que elaboran las guías pues tendrán que analizar todo con mucho detenimiento. Pero sí queda la sensación de que deben ser, y por tanto en mi opinión, que deben modificarse en algunos aspectos y algunos de ellos sustanciales. Yo diría que más se deben modificar las americanas que las europeas, que yo creo que las europeas iban más alineadas con respecto a lo que nos demuestra el estudio Improve It. Uno de los que discutieron el estudio Improve It, y por tanto yo creo que estaba muy bien diseñada esa mesa, fue el primer firmante el doctor Neil Stone. Y él rápidamente empezó a decir que las guías ya preveían en el documento que si hubiese algún otro fármaco no estatínico que demostraba en ensayos clínicos randomizados controlados el beneficio clínico, debieran incorporarse al arsenal terapéutico. Y por tanto, yo creo que de forma más o menos implícita venía a decir que sí, por lo menos al menos la categoría de la recomendación sí que se va a modificar. De hecho, al final de las guías realmente se dice, es decir, consta que si apareciera algún tratamiento que no fuera estatínico, pues se podría añadir. Lo que pasa es que eso no como excusa, realmente. Vamos a ver. Antonio GQ pregunta si la combinación de atorvastatina-ezetimibe disminuirá el abandono que se ve con la simvastatina-ezetimibe. A ver, yo creo que hay que mirar con precaución los datos del abandono. Yo creo que no dependen ni de la eficacia ni de la seguridad de la combinación, sino que dependen, uno, de que es un estudio muy largo, de que hay un agotamiento. Lógicamente, es un estudio que algunos pacientes llegan a estar 9 años, pues hay un cierto agotamiento por parte tanto de médicos como de pacientes, eso es indiscutible. Pero también hay que recalcar que a lo largo de estos estudios el Improve It se ha sometido a unas presiones externas enormes y por tanto los datos negativos que vinieron de ensayos clínicos previos, pues lógicamente, especialmente en países como Estados Unidos, hicieron lógicamente decaer el interés y por tanto eso es una cosa que ha tenido que luchar este estudio, y a pesar de eso, a pesar de eso ha salido positivo. Es decir, que a pesar de todos los inconvenientes, de los niveles tan bajos del colesterol, a pesar de un porcentaje nada despreciable que abandonaron el tratamiento fue positivo. De hecho, inicialmente era más pesimista, es decir, decíamos, a lo mejor los Late Clinical Breaking Trials saldrá más o menos neutro, pero después, cuando se haga por protocolo, pues saldrá positivo. Ya salió positivo a la primera, o sea que estupendo, pues ha salido bien, vamos. Y se confirma la teoría lipídica. Desde Centro Médico de Asturias preguntan al doctor Domingo Marzal si ha cambiado la perspectiva sobre las ventajas del código de infarto después de asistir al American Heart. Pues yo creo que no. Lo único que nos reafirma en lo que creemos, ¿no? Hay una tendencia, un pensamiento en torno a la organización de la asistencia de forma o
o por códigos, y desde luego parece que enfermedades tan prevalentes y con tanto impacto en costes y en vidas como es el infarto, y puede ser el ictus, hay que organizarlas desde luego a través de códigos, y es sorprendente que en algunos sitios aún no estén implementados y que estos códigos no sean de calidad. Y además con un porcentaje de vías radiales muy bajo respecto al nuestro. O sea, Sí. es que realmente en este sentido están unos años por detrás. Totalmente de acuerdo. Una pregunta que se ha hecho también esta mañana del Hospital General Universitario, supongo Ciudad Real, es HGUCR. ¿Hay que cambiar los tratamientos con IECARA2 por el tratamiento del Paradigm, Vicente? Pues bueno, esa es la pregunta, ¿no? Habrá que ver primero en el estudio, como habéis visto, tiene un resultado espectacular. Eso podría animar al hecho de cambiarlo, pero yo creo que en estas cosas hay que plantear las cosas poco a poco, elegir al paciente y ver cuál a lo mejor sí que puede tener un beneficio claro para ir introduciendo el fármaco y viendo cómo se va comportando. Y si aparecen otros estudios, apoyarlo o no, pero evidentemente sí que va a haber un cambio bastante importante en la actuación en estos pacientes. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos acercando a la hora. Vamos a ver, aquí con tanto papel. Bueno, había preguntas para José Ángel, pero que se ha ido. En fin, si alguien se anima. A la vista del ensayo presentado, ¿qué opinas sobre si debemos o no reparar la insuficiencia mitral moderada en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de revascularización coronaria? ¿Alguien se anima? Bueno, yo creo que ya comentó esta mañana José Ángel que a la vista del escaso beneficio de la reparación mitral añadido a la cirugía coronaria, que además aumenta los riesgos, pues no parece que sea una buena idea. Había un porcentaje de pacientes que simplemente por el mero hecho de la revascularización mejoraban los parámetros de insuficiencia mitral. No realmente que fuese espontáneo, sino que la cirugía acaba condicionando que mejorase la insuficiencia mitral. Por tanto, si de verdad pensamos que ese estudio está bien diseñado y bien realizado en pacientes con insuficiencia mitral que no sea severa, es decir, moderada, probablemente la cirugía exclusivamente coronaria pues aporte un beneficio que no compense el hacer la plastia mitral, y sino pues esperar y luego, como comentabas tú esta mañana, pues técnicas percutáneas o incluso plantear la cirugía. Y yendo todavía más allá y desde el punto de vista del cardiólogo, incluso podríamos plantear, si no se va a hacer plastia mitral, si no sería conveniente hacer una revascularización percutánea y ver realmente qué pasa. Como siempre, los hemodinamistas dándole la vuelta al asunto, me parece estupendo. Bueno, y finalmente una sola pregunta que la hace Israel Destruje, que desde el Facebook, que nos la han pasado, porque aquí no tenemos Facebook, y también Valle Lobo. La aspirina como monoterapia para antiagregación de bajas dosis ya no se administra para prevención primaria de eventos cardiovasculares en pacientes con algún tipo de riesgo, o se considera la edad como administrar la misma en estos pacientes. Y Valle Lobo, más pragmático, dice, ¿se puede recomendar o no la aspirina en prevención primaria? Con los datos que ahora tenemos, desde luego no. Hay algún subgrupo de pacientes, mujeres, que puede prevenir el hipertensas, el ictus, pero son datos muy sujetados con pinza. Ahora mismo no se puede recomendar. Muy bien, pues muchas gracias. No quería acabar sin antes recordar que, por favor, antes de desconectarse, cumplimenten la breve encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat y que, una vez concluida este directo, todo esto quedará colgado en la misma página web para la posterior, o sea, si quiere volver a ver, etcétera. Y bien, muchas gracias a todos por el brillante trabajo y por la perseverancia y por la falta de jet lag, o no. Muchas gracias a MSD por toda la logística y la organización, y a la Sociedad Española de Cardiología por el estupendo trabajo de imagen y logístico electrónico informático. Y, en fin, buenas tardes, buenos días para América, y hasta la siguiente. Muchas gracias.